Buenas, este es el estudio de caso de HPLC y los integrantes son Christopher, Brandon y Michael. En la sección A de la pregunta 1, un laboratorio que se dedica a servicios analíticos orientados al sector productivo, el cual está considerando adquirir un espectrofotómetro de absorción atómica, nos consulta si es técnicamente y económicamente viable que metales mayoritarios del agua, como calcio, sodio y potasio, se miden por la técnica de absorción atómica y no por cromatografía de iones. Para esto se analizan diferentes parámetros técnicos y económicos que se presentan en esta diapositiva. En primer lugar, los límites de detección y cuantificación suelen ser más bajos para la técnica de absorción atómica. Sin embargo, para algunos metales específicos como el sodio y el potasio, los límites son más bajos para la técnica de cromatografía iónica. En el caso del rango lineal, la técnica de absorción atómica presenta un rango más amplio que la técnica de cromatografía de intercambio iónico. Sin embargo, la técnica de absorción atómica es más propensa a sufrir interferencias por parte de la matriz que la técnica de cromatografía iónica. Esto se debe a la capacidad de separación que posee la técnica de cromatografía. En términos de costos, la técnica de absorción atómica presenta una inversión inicial más alta. Sin embargo, a largo plazo, el mantenimiento y la compra de consumibles suele ser más económico para la técnica de absorción atómica. Eh, una de las ventajas de la cromatografía de iones es su capacidad para analizar múltiples analitos en una sola corrida. Aunque estas lecturas suelen tener una duración de análisis más largas que las realizadas con absorción atómica. Eh, Además, también es importante destacar que la facilidad de operación de la técnica de absorción atómica es mayor que la de cromatografía iónica, ya que la cromatografía presenta distintos retos a la hora de una determinación en diferentes muestras. Eh, Además, para la preparación de muestras puede requerir algunos pasos extra para la técnica de cromatografía iónica, especialmente en muestras con una matriz muy compleja o con muy altas concentraciones. En conclusión, se puede decir que la técnica de absorción atómica es viable, presenta un rango lineal más amplio, límites de detección y cuantificación generalmente más bajos, y además presenta ahorro a largo plazo debido a su menor costo de mantenimiento. Sin embargo, siempre es importante considerar características específicas de las muestras y los requisitos analíticos de el ensayo. En la segunda parte de la sección A de la pregunta 1 nos consultan cuál técnica sería más adecuada entre la espectrofotometría por absorción atómica o la cromatografía por intercambio iónico para el análisis de cromo hexavalente en agua. Em, en, en resumen, se puede decir que la técnica más adecuada sería la cromatografía de intercambio iónico. Em, Esto es debido a su alta especificidad para la determinación de iones y incluyendo eh, el cromo. También esta técnica es capaz de distinguir entre otras formas de cromo como el cromo trivalente. Y esto es importante ya que hay diferencias entre las especies en toxicidad, incluso en las propias normativas que regulan sus concentraciones. Em,
Además, esta técnica posee la capacidad de separar el cromo hexavalente de algunos otros componentes que posiblemente puedan estar en la muestra que se está tratando. Y en general hay un menor riesgo de interferencias por parte de la matriz al usar la técnica de cromatografía de intercambio iónico. Y para finalizar, algunas prevenciones que se pueden tomar para la determinación de cromo hexavalente por esta técnica pueden ser, por ejemplo, la elección de un detector adecuado. En este caso, podrías utilizarse un detector de conductividad o un conductor de absorbancia UV visible. Además, se debe seleccionar una columna adecuada, en este caso para separación de aniones, y una fase móvil y un flujo adecuados que puedan y que permitan una correcta separación de la muestra o los otros componentes del analito más bien, y de otros componentes presentes en la muestra. En la pregunta de uno se nos pidió analizar el desempeño cromatográfico del cromatograma A y B. En la corrida A, el factor de simetría es cercano a 1, con una simetría máxima de 1.39, indicando simetría en mayoría de los picos, pero todos por encima de 1, sugiriendo coleo. La resolución fue mínima de 1.99 por encima del límite aceptable, que es 1.5, permitiendo la cuantificación de todos los picos. Y los platos teóricos son los suficientes para una buena superación, aunque en el magnesio y el calcio muestran menos platos. En la corrida B, los factores de simetría varían de menos 0.5 y 0.1, cerca del 1, pero eso indica que hay coleo y fronteo. En cuanto a la resolución, todas son superiores a 1.5, por lo tanto los picos son cuantificables. Los platos teóricos son suficientes para una buena resolución, pero los platos del magnesio y el calcio son menores. A modo de comparación, ambas corridas muestran similitudes en términos de resolución, son superiores a 1.5 para la cuantificación de los picos cromatográficos. Sin embargo, la corrida A presenta una simetría más consistente, cercana a 1, indicando menos problemas de coleo, comparada con la corrida D, que muestra variabilidad en el factor de simetría y señala coleo y fronteo. Además, en ambas corridas, el magnesio y el calcio muestran una menor cantidad de platos teóricos, lo que podría indicar una menor eficiencia de separación para estos analitos en específico. En la pregunta B2 se nos pide dar tres causas de las diferencias en los tiempos de retención entre el cromatograma A y el cromatograma B. La primera causa es el efecto matriz. Se nos dice que el análisis se hace en blanco y en matriz. Y una matriz adecuada puede mejorar la eficiencia de separación, lo cual puede afectar indirectamente los tiempos de retención y la resolución de los picos. La causa número 2 es la degradación de la columna. Puede alternar las propiedades químicas de la fase estacionaria, lo que puede afectar la interacción entre los analitos y la columna, y eso puede variar en los tiempos de retención. Y la tercera es la pureza de los solventes. Los solventes se pueden contaminar, dado que los análisis se realizaron con 3 meses de diferencia cada cromatograma. Entonces, los solventes se pudieron haber contaminado, y si se contaminaron con sustancias polares o apolares, puede alterar la polaridad. Eso altera la efectividad de la fase móvil y puede alterar los tiempos de retención indirectamente. En la pregunta B3 se calculó el porcentaje de recuperación que se observa a la derecha. Se utilizaron dos ecuaciones: determinación de concentración para obtener la concentración de la muestra, y la determinación de porcentaje de recuperación, que se expresa concentración teórica entre la concentración calculada por 100. El límite máximo permitido de clorotalonil es de 0.01 miligramos por kilogramo. Este es utilizado en zanahoria, culantro y papa. El límite máximo permitido de diprodona es de 0.005 miligramos por kilogramo y es utilizado en aguacate, apio, ayote y banano.
En caso de que se quiera realizar un análisis para el análisis de plaguicidas, hay que tomar varios pasos en consideración. Primero, el muestreo. En esto hay que seleccionar una muestra representativa de lotes de alimentos que se quiera analizar y luego se procede con la homogenización. En esta parte se tiene que triturar y homogenizar la muestra para obtener una proporción representativa y uniforme. Lo siguiente a tomar en cuenta es la extracción. Se tienen que usar solventes adecuados como por ejemplo el acetonitrilo, metanol, esto con el objetivo de extraer los plaguicidas de la matriz vegetal. Un método común para realizar esto es la extracción asistida por solventes, como el método Quechers, y luego de realizado esto hay que realizar una limpieza, con la finalidad de eliminar transferencias, interferentes, utilizando técnicas como la extracción en fase sólida o la dispersión en fase sólida. Con el objetivo de aumentar la concentración, se tiene que realizar con la evaporación del solvente bajo condiciones controladas. Por último, se realiza un filtrado del extracto concentrado para eliminar partículas antes del análisis por cromatografía. A la hora de realizar este análisis hay diferentes condiciones a tomar en cuenta, como son las características instrumentales y cromatográficas. Primero tenemos la columna. En esta comúnmente se utiliza una columna C18 de fase reversa. Esta se utiliza comúnmente por su capacidad de separar compuestos orgánicos no polares a moderadamente polares. Tiene unas dimensiones típicas de 150 milímetros por 4.6 milímetros, con un tamaño de partícula de 5 micrómetros. Luego tenemos la fase móvil. Esta puede ser una mezcla de agua con ácido fórmico o ácido acético, esto con el fin de ajustar el pH, y acetonitrilo o metanol como fase orgánica. En el apartado de detectores se puede utilizar uno de UV visible o de fluorescencia. El de UV visible es adecuado para plaguicidas que absorben el rango de ultravioleta, claro, con longitudes de onda específicas. En el caso de la fluorescencia, puede ser utilizado en plaguicidas que tienen fluorescencia natural o pueden derivatizarse para florecer. Cuando se utiliza el MS o HPLC, se tienen diversas alternativas para aumentar la rotación de los analíticos iónicos o ionizables en la fase estacionaria. Cuando se utilizan analíticos de carácter ácido, gracias a la adición de ácidos volátiles, se disminuye el pH en la fase móvil, inhibiendo la protólisis de los analíticos. En el uso de analíticos básicos con tendencia a protonarse, es interesante el uso de medios básicos que impiden su protonación. Y cuando se utilizan análisis iónicos de de supresión, se puede llevar a cabo una cromatografía de pares iónicos. En este caso se adicionan compuestos que forman iones lipolíticos como modificadores en la base móvil. Suelen usarse sales de amonio, cuaternarias o ácidos perfluoropropiónicos o butíricos de cadenas alquílicas no excesivamente largas para análisis de ácidos o bases orgánicas, respectivamente. Si no se cuenta con un MS, está la alternativa de utilizar un electrodiodos, debido a que este puede detectar a múltiples longitudes de onda simultáneamente, lo cual otorga una mayor especificidad y capacidad de identificar los picos, además de permitir analizar una gran cantidad de compuestos que entran en la categoría de plaguicidas. Por último, este detector es fácilmente implementable a HPLC y métodos cromatográficos desarrollados. Para finalizar, se muestran dos referencias utilizadas en la elaboración de este trabajo.